esta entrevista vamos a escuchar a Javier Mendoza Jiménez. Javier es profesor de la Universidad de La Laguna, es doctor en Economía y además es el editor de Contratos Reservados. Javier está hoy en esta jornada porque es un especialista en contratación pública responsable, es de lo que nos va a hablar. Va a decir a las entidades del sector público qué deberían hacer para enfocar una contratación pública responsable. También les va a enseñar qué no deberían hacer. Y como es el editor del blog de contratos reservados y maneja muchísima información, va a apuntar casos de éxito en el fomento de la licitación con entidades de la economía social y también va a señalar fracasos en ese enfoque. Por último, Javier va a reflexionar sobre qué papel puede jugar la universidad en el fomento de la contratación pública con las entidades de la economía social. Javier, cuéntanos de una forma que lo pueda entender todo el mundo, qué es lo más importante a la hora de realizar una contratación pública socialmente responsable. Bueno, para mí lo más importante a la hora de ese tipo de contratación, ¿no? De una contratación estratégica o socialmente responsable, suele ser precisamente algo en lo que no se hace hincapié y es en tener los objetivos claros. Es decir, la contratación, como ese 15-20% del PIB o otra cifra, según a quien le hagas caso, tiene que imbricarse con las estrategias que tenga pues, la administración pública, sea del nivel que sea. Es decir, la contratación es una herramienta para conseguir cosas. Es decir, la ley tiene que adaptarse, entiéndase bien lo de adaptarse a lo que quiera conseguir, porque lo que me parece, por la experiencia tampoco tan larga que tengo, es que muchas veces la administración pública se olvida de que quien paga es precisamente la administración pública y que cuando se paga para algo, pues es para conseguir precisamente lo que queremos. Pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que tenemos pues, un programa de personas o tenemos un problema de que hay un grupo de personas en riesgo de exclusión, imaginemos en un pueblo. Bueno, pues se puede usar la contratación pública para fomentar el empleo de ese tipo de personas. Existen herramientas. Eh, Otra de las ventajas de tener en cuenta esos objetivos, sobre todo, por ejemplo, con criterios ambientales, es que quien más, quien menos, cada administración pública tiene su propia estrategia de desarrollo sostenible, pero en muy pocos pliegos he visto yo que se justifique, por ejemplo, un criterio de compra de productos ecológicos precisamente haciendo referencia a esa estrategia que tiene la propia administración. Y creo que ese es el paso por donde se debería empezar, ¿no? Y una segunda pata es el conocimiento de los distintos agentes, ¿no? Sobre todo del sector privado, que para eso existen las consultas preliminares al mercado y saber dónde, entre comillas, podemos apretar más o menos. Eh, yo me acuerdo una vez en una mesa de debate que había pues, representantes de grandes empresas que vendían cómo ellos contribuían a los ODS, etcétera, etcétera, cosa que no puse en duda, pero les pregunté, muy bien, si eso es así, porque cada vez que hay un criterio social o ambiental, normalmente suele ir aparejado un recurso, ¿no? Entonces, bueno, intentar también que esa coherencia se mantenga. Eh, Vale, Javier, pues bueno, ya nos has dicho qué es lo que se debería hacer, ¿no? Yo creo que es claro esa voluntad y que haya un alineamiento, ¿no? Entre una decisión, yo creo que política al más alto nivel. Tiene que haber unas políticas públicas, sociales, medioambientales, de innovación de lo que sea, y luego alinear esa voluntad con esos objetivos y luego el conocimiento que tú dices que es clave, ¿no? Del mercado, ¿no? A través de las consultas preliminares. Si ya nos has dicho qué es lo más importante, ahora, ¿qué es lo que tú consideras que no debe hacer un órgano de contratación que se quiera lanzar a una contratación pública socialmente responsable? Bueno, lo que se debe evitar, a mí siempre me han gustado más los casos de fracaso que los casos de éxito, porque creo que los casos de fracaso se puede aprender más. Sobre todo es lanzarse sin tener una reflexión previa, ¿no? La ley dice que hay que lograr la mejor relación calidad-precio, el precio suele estar claro
de qué se trata, la calidad no tanto. Entonces, sacar una licitación sin reflexionar realmente en qué es lo que me aporta calidad en esa licitación, hablamos por ejemplo de jardinería, de limpieza o en una obra mismo, cualquier licitación, creo que es lo que no se debería hacer. Y segundo, eh, hay una cierta obsesión a veces en poner cuantos más criterios mejor, ¿no? Parece que cuantos más criterios de adjudicación sociales o ambientales tenga una licitación, pues es más bonita, es mejor queda, cuando realmente uno de los mayores problemas que yo me he encontrado es que esos criterios se introducen, pero no hay una manera de controlarlos. Y si no puedes controlar un criterio, si no tienes claro para qué está ese criterio, es mejor no ponerlo directamente. Soy así. Es mejor una licitación con 3 criterios que sean claros, que no generen dudas y que sobre todo estén justificados y que se puedan controlar, antes que una licitación con 20 criterios que al final quedan en agua de borrajas, ¿no? Bromeaba el otro día con un ayuntamiento porque en una licitación decían que se valoraba, era un servicio de limpieza, una máquina de agua a presión. Y decía, bueno, como no me has puesto en qué consiste, pues cojo un flick, ¿no? Que con agua aprieto, eso es presión, es una máquina, está, vale, es fuerza humana, pero es una máquina, eso te valdría. Ese tipo de cosas son las que hay que evitar, ¿no? Y luego se ha dado el caso también, que con mucha buena voluntad, sobre todo el tema de los contratos reservados, de no conocer a quién van dirigidos. Es decir, hay contratos reservados que se quedan desiertos porque no hay esa consulta previa o no hay ese conocimiento previo de quién puede hacer qué. Es decir, si sacamos un contrato reservado para actividades que no hacen las entidades, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo e iniciativa social, es como si no lo sacáramos. Em, Coincido con, pues eso, con tu análisis de que, bueno, de que falta esa preparación meditada de las licitaciones. También yo que he sido funcionario muchos años y que he estado licitando, pues la urgencia siempre es yo creo que es la excusa para evitar cualquier tipo de, pues eso, de pararse y a pensar, que es lo que tú dices, ¿no? Esa reflexión previa, ¿no? Como es todo tan urgente, hay que hacerlo todo tan rápido, todo no sé qué, pues al final pues vamos al copia y pega y bueno, yo creo que es necesario preparar y diseñar mucho mejor los contratos para hacer una contratación pública realmente social, ¿no? Y responsable. Bueno, Javier, eres editor del blog Contrato Reservado y manejas mucha información de contratación pública socialmente responsable. Y ya conocerás sitios que lo están haciendo bien y sitios, por así decirlo, que bueno, que lo están haciendo mal. Hacerlo mal también es un buen mecanismo para aprender. Yo soy de los que aprendo mucho de los fracasos, de mis propios fracasos. ¿Qué nos puedes contar de esos éxitos y fracasos que conoces por ahí, por la red? Bueno, dentro de la contratación responsable y a lo mejor bajando un poquito más a los contratos reservados, lo que sí me he dado cuenta, y pongo el propio caso de Canarias, donde tenemos un acuerdo de gobierno para eso, es que las herramientas existen, pero al final no se usan. Se intenta luego inventar cosas nuevas cuando ya hay cosas que están inventadas, ¿no? eh, desde el nivel estatal, con ese plan para la contratación pública responsable, socialmente responsable, bueno, que además se recurrió y quedó durmiendo el sueño de los justos, yo siempre digo que las leyes sería bueno que vinieran con un anexo de ejemplo. Decir, oye, ¿puede usted introducir este criterio, este criterio, este criterio? No, a ver, ponme un ejemplo, una guía, ¿no? Pero bueno, eso es porque yo también soy economista, entonces he tenido que traducir la ley a lenguaje que yo pudiera entender. En tema de contratación responsable, bueno, País Vasco tiene una contratación muy potente, ahí con el INJOVE, creo que se llama, que es el Instituto del País Vasco, que tiene además una web muy, muy buena para eso.
Madrid tiene un acuerdo también interesante. Aragón ha sido una de las pioneras, sobre todo por las resoluciones de la Junta Consultiva, las resoluciones del Tribunal Administrativo siempre han marcado tendencia, puedo decirlo así. Me consta que en Valencia se hizo un trabajo, en Canarias, que es lo que conozco más, se van viendo los frutos de ese trabajo. En Canarias, curiosamente, con temas de contratación responsable, de las 8 islas que somos ahora, pues tenemos una de ellas, que es la isla de La Palma, donde sí ha habido un trabajo, digamos, de hormiguita, de picar, conjuntamente la universidad, las empresas sociales, en conjunto con la administración pública, bueno, para aprender. Yo siempre digo que cuando doy un curso, cuando hago un asesoramiento desde la universidad, yo siempre aprendo. A mí me encanta porque aprendo, ¿no? Y bajo al terreno. Luego hay regiones que están un poco más, digamos que han desarrollado un poco menos. No las voy a nombrar por elegancia, pero creo que en general haría falta, y ahora hablo del caso de los contratos reservados, tomarse más en serio la obligatoriedad de reservar contratos. Es decir, uno de los avances que se hizo en la ley, que es un avance además con respecto a la directiva, es que es obligatorio reservar contratos en empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social. Bueno, es obligatorio, pero como me dicen a mí las empresas, y si eso no se cumple, ¿qué pasa? Entonces, mi respuesta es, pues, ahora mismo nada, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también habría que avanzar, pero no con el palo, sino yo a veces he planteado también que habría que poner los buenos ejemplos y lanzarse. La Consejería de Educación de Canarias acaba de sacar un contrato reservado de 2 millones de euros, que es más que todo lo que se había reservado en Canarias en la historia. Y ahí está, caminando, es decir, hemos hecho un trabajo, un saber si se podía sacar o no, pero bueno, ahí está, no ha habido problema y una vez que alguien rompe el hielo, ya todas van a ir detrás. Pues bueno, Javier, has hablado de la universidad. ¿Qué pinta la universidad en todo esto o dónde se encuentra? Mi opinión personal, pintamos menos de lo que deberíamos. Yo creo que la universidad, como siempre les digo, es que precisamente mi trabajo es, me pagan por pensar en estas cosas, ¿no? Y creo que sería interesante, pues en eso que hablamos de la primera pregunta, de fijar objetivos, ¿no? Digamos, de esas estrategias, aunarlas junto con la contratación, pues básicamente ayudar en eso, ¿no? En decir, oye, nosotros, sobre todo en sistemas de medición y de control, ¿no? Que yo creo que es donde ahora mismo la contratación pública adolece más. Yo siempre empiezo los cursos con una pregunta. ¿Ustedes saben cuánto se gastan en contratación? Suelen saber. Vale, ¿y cuánto empleo crean? Por ahora no he tenido ninguna respuesta. Me imagino que habrá alguien que lo esté controlando, pero ¿cuánto contribuye la contratación pública a los ODS, ¿no? Ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están de moda, que son el marco de referencia, etcétera, etcétera. No conozco yo por ahora ninguna administración pública, a lo mejor sí, estoy equivocado, que lo sepa. Y creo que es interesante porque me parece tan curioso que yo que vivo en Canarias y del turismo antes, ahora por ahora, hasta que nos recuperemos, no, pero se publicitan del turismo el empleo, lo que supone del PIB, todos los logros, pero la contratación pública no, es decir, no hay ningún ayuntamiento que diga, este año hemos gastado 20 millones de euros y hemos conseguido que se empleen 2.000 personas. Y creo que ahí es donde podemos estar las universidades, en proporcionar herramientas sencillas para eso, algo tan sencillo como decir, oye, a la hora de hacer un pliego, dentro de las condiciones de ejecución, pon que me rellenes un pequeño formulario donde me digas cuántas personas he empleado, si son mujeres, si son hombres, cuántos residuos ha generado, si en su caso, etcétera, etcétera. Para luego a final de año simplemente hacer un sumatorio y darle publicidad. De la contratación pública, desgraciadamente, lo que más publicidad sale son cuando hay casos de corrupción o cuando se inauguran rotondas. De resto, no, no es publicidad. Entonces, creo que las universidades debemos estar ahí, en dar esa visibilidad y en dar herramientas sencillas
para controlar la contratación. Pues bueno, Javier, oye, muchas gracias por esta entrevista, que yo creo que ha sido bastante didáctica. Creo que has aclarado con sencillez términos para que todo el mundo se pueda acercar a lo que es la contratación pública responsable y sobre todo al objetivo de la jornada, ¿no? A animar a los órganos de contratación a pensar en sus licitaciones, en el diseño, en lo que son las entidades de la economía social y sobre todo a las entidades de la economía social también que se animen a licitar más, a participar y a estar más pendientes del negocio con el sector público. Muchas gracias, Javier. A ti.